Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta conferencia de nuestro ciclo Exportar si es posible 2023. Agradecemos a cada uno su presencia y acompañamiento durante este grandioso ciclo. Primero que nada, agradecemos el día de hoy a nuestros afiliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, al Instituto Universitario de la Frontera del Táchira y UFRON y a la Universidad Metropolitana UNIMED. Asimismo, damos las gracias a nuestras cámaras regionales, Cámara de Industriales del Estado Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara Silara, Cámara de Industriales del Estado Zulia Zulia, Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta y Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Asimismo, agradecemos a nuestras cámaras sectoriales, Cámara de Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedip, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase Cabenvase, Cámara de la Industria Venezolana de las Especies Alcohólicas CIVEA, a la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas AVIPLA, Asociación Nacional de Industriales de Quesos Aniquesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes FAVEMPA, Asociación de Productores de Camarones de Occidente ASUPROCO, la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica ASUQUIM. Asimismo, agradecemos nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolano-Colombiana Cabecol, Cámara Venezolana-Británica de Comercio BRICHAM, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Cámara Venezolano-Española de la Industria y Comercio CABESPA, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana CAVENIR y la Federación del Espacio Económico Europeo, FEDEUROPA. Por último, pero no menos importante, agradecemos a nuestros patrocinantes quienes hacen esto posible de manera gratuita semanalmente, mensualmente. Geolink SF, Servicios Aduaneros Especializados del Caribe SAEC, Taurel, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Mercantil Banco, Casa Franceschi, Banco Nacional de Crédito y a nuestro aliado, y a nuestro aliado Bancoex, Banco del Comercio Exterior. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida el día de hoy al ingeniero Omar Bautista, quien es presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores FAVEMPA y a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Aves por esta invitación que aceptamos con mucho honor, pues, estar aquí con ustedes para compartir una información, pues, con relación a las actividades que hacemos en la Cámara. Entonces, yo quisiera que me autorizaran para poner una presentación. ¿Listo? Adelante. Ajá. Quisiera saber si se ve en pantalla. Ok. Bueno, FAVEMPA es una cámara, una asociación civil sin fines de lucro, de carácter privado, fundada en 1962. El año pasado celebramos 60 años, este año 61 años. Su misión es una agrupación, pues, que promueve y defiende los intereses de la industria nacional de autopartes. Está siempre trabajando en políticas industriales y en negociaciones internacionales para el desarrollo integral de la industria automotriz en Venezuela y orientada a satisfacer las expectativas y requerimientos de todos sus asociados. Como visión, siempre nos proyectamos con una fortaleza institucional, con buena imagen, con plena participación de todos los asociados, líder en la industria automotriz, en el desarrollo de las ventajas competitivas y ampliación del mercado, y promotor permanente del mejoramiento continuo. Muy importante esta actividad. Estamos localizados en 8 estados. Somos alrededor de 60 empresas que hay de fabricación de autopartes en el país, en 8 estados y en el distrito capital. Atendemos nuestros productos dirigidos principalmente para el parque automotor venezolano, que aunque la población total es de 4.100.000 vehículos, realmente nosotros estimamos que en circulación hay 3.000 vehículos solamente.
También se realizan exportaciones para Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia. En el 2004 llegamos a tener una máxima exportación de $260 millones al año. En equipo original, pues hemos sido suplidores de las ensambladoras de vehículos cuando estaban totalmente activas. Llegamos a suplir autopartes cuando tuvimos récord de producción de vehículos, tanto en el año 1978 con 182.000 unidades, en el 2007 con 172.000 vehículos. Actualmente la producción de vehículos es sumamente baja, prácticamente inexistente. Y adicionalmente las empresas que tienen pues una capacidad instalada de producir autopartes también producen, algunas de ellas, productos para otros sectores como el sector ferretero, electricidad, entre otros. Bueno, los productos que fabricamos, no sé si están viendo la lámina donde están los productos. Sí, sí la vemos. Okay. Neumáticos, hay una variedad de productos, de proceso productivo, de materias primas también, totalmente distintos. O sea, hay una heterogeneidad de productos que se fabrican en Venezuela. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo en este sentido. El año pasado tuvimos pues un incremento del 35% en las ventas de productos de autopartes hechas en Venezuela con relación al año 2021. Sin embargo, cuando nosotros comparamos con 10 años atrás, tenemos una caída importante de 82%. La torta que está, cómo se compone la venta de las autopartes, un 91,6%, es el mercado de reposición, que es la atención al parque automotor, y un 8,4% destinado a las exportaciones. $10 millones prácticamente se exportaron el año pasado. Equipo original, como dijimos, no hay ensamblaje de vehículos, pues no es cero equipo original. Antes representaba el 40% de las ventas de los fabricantes de autopartes, lo que era el suministro de partes dirigidas al ensamblaje de vehículos, lo que llamamos incorporación nacional en los vehículos. En la Cámara tenemos un estudio que se hace normalmente cada año, que es la actualización del parque automotor venezolano, donde nosotros podemos identificar las marcas, los modelos que están en el parque automotor, que están rodando, que son los potenciales clientes. Y justamente de eso se trata, para saber cuántas unidades hay de un modelo determinado para poder desarrollar un repuesto hecho en el país. En total, nosotros tenemos estadísticas de 1965, las ventas acumuladas de vehículos desde ese año, tanto nacionales como importados, totalizan 6.700.000 vehículos, y nosotros en el estudio que actualizamos el año pasado, al 31 de diciembre de 2021, eso nos dio con unas curvas de mortalidad que el parque automotor o la población de vehículos existente en el país es de 4.059.012 vehículos. Una antigüedad promedio de 22 años, bastante antigua esta población de vehículos en el país, y los vehículos de más de 10 años representan el 90%. O sea que estamos hablando pues de que la renovación del parque automotor es eminente, porque ya se aprecian signos de mucho deterioro, mucha fatiga, y eso trae consigo problemas de seguridad al conductor y a los pasajeros. Otra actividad que nosotros realizamos aquí en Fabempa es mantener todo lo que son las estadísticas de importación de autopartes similares a las producidas en el país, es decir, la competencia. Este sector viene atravesando desde hace varios años una competencia totalmente desleal con los repuestos que se importan similares a los producidos en el país, que ingresan al país sin pagar impuestos. Y adicionalmente a eso,
las ventas se hacen sin factura, lo cual compite de manera desleal con la producción nacional, que sí está obligada a pagar impuestos y a emitir factura. Entonces, vemos que en el año pasado hubo un incremento del 54% de las importaciones y lo que estamos observando, el mayor componente de estas importaciones, su origen proviene de China. En el 2021 la proporción era de 63% de repuestos chinos. En el año 2022 creció a 77%. También hemos realizado consulta con las empresas asociadas para un poco conocer cuál ha sido el impacto, pues, de ese comercio ilícito, ese ingreso al país sin pagar impuestos. Todas las empresas nos dicen que están perjudicadas con el comercio ilícito. Las prácticas de comercio ilícito que más le afectan es la evasión, que no paga impuestos ni para fiscales, y las ventas sin factura. También el contrabando. Hay partes también, algunos dieron de manera clandestina y otros con falsificación. El 100% de la respuesta considera que el puerta a puerta es el método más común de hacer contrabando. Y el origen de las mercancías comercializadas ilícitamente por orden de importancia está China con un 64%, Colombia 21%, Turquía 7% y Estados Unidos 7%. Otra actividad que realizamos en la Cámara, esto lo hacemos cada 2 años, es la encuesta de satisfacción, un poco para saber qué opinan las empresas de las actividades que hacemos en FABEMPA y sus sugerencias en cuanto a mejoras o de nuevas actividades se refiere. Este año nosotros hicimos la encuesta y estamos consultando todo lo que es relación del personal de FABEMPA con las empresas, con relación a los boletines estadísticos y los boletines informativos que emite la Cámara mensualmente, todo lo que es el suministro de información periódica por correo y por WhatsApp, la evaluación de los servicios, la gestión administrativa, la gestión de las comisiones de trabajo, la presencia en los medios de comunicación, la imagen institucional y la participación en las redes sociales. Todo eso lo consultamos y en esta ocasión nos dijeron que el 70% es muy importante en lo que se hace y el 29% importante. Es decir, a todos les pareció que es importante las actividades que hace la Cámara, y en escala de satisfacción el 61% está satisfecho y el 39% excede sus expectativas. No tenemos, pues, en esta consulta grado de insatisfacción, lo cual habla muy bien, pues, de las actividades que se realizan en la Cámara. De esta consulta surgieron 2 trabajos a realizar. Uno de ellos, ¿por qué no determinar cuáles son los incentivos en las exportaciones en los demás países? Para ver qué cosas nosotros podemos agregar. Y la otra actividad, los impuestos empresariales en Latinoamérica. Entonces, en los incentivos a las exportaciones, tenemos un resumen que en general los países aplican las siguientes normativas a los exportadores con menor o mayor grado de eficiencia: reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes, devolución del IVA, devolución de los impuestos de importación a los exportadores, drawback, simplificación de los trámites administrativos. Estas medidas son eficientes en los países al tener inflación anual de 1 dígito y moneda competitiva, y también de disponer de financiamiento de exportaciones. ¿Qué cosas novedosas nosotros vimos aquí se consultaron varios países, entre ellos está China, Chile, Colombia, México. En Argentina nosotros determinamos que reintegran para exportar hasta el 8,5% del valor FOB. En Colombia las exportaciones a través de sociedades corporativas industriales están exentas del impuesto sobre la renta. En China se devuelve hasta el 16% del valor FOB de las exportaciones. La devolución en China se realiza en 10 días.
En Chile existen incentivos financieros a través de anticipos de los compradores en el exterior con anterioridad al embarque de las mercancías trazadas para su producción y o posterior envío. Este resumen, bueno, el resumen o la recopilación de estos incentivos se los enviamos al Viceministerio de Comercio Exterior para su análisis y poder tomar algunas de estas actividades que se realizan en otros países con objeto de promover las exportaciones. Bien sabemos que en Venezuela existe teóricamente la devolución del IVA, también existe teóricamente la devolución de los impuestos de la importación a los exportadores, el drawback, pero su funcionamiento es muy deficiente y muy demorado. En el tema de los impuestos que pagan las empresas de América Latina, todavía no lo hemos concluido, estamos actualizándolo debido a la complejidad del tipo de impuestos que se pagan, pero hay una frase que sí tomamos en cuenta, que dice: la sostenibilidad de la estructura fiscal de un país depende del estado de sus finanzas públicas. Eso es como uno de los expertos, pues, comunicaba eso y de verdad que compartimos. Bueno, aquí en este análisis se toma en cuenta todos los impuestos. Sin embargo, quisimos poner esta tabla de lo que es el IVA y el impuesto sobre la renta. De todos estos países, Venezuela es el número 3 en mayor cantidad de IVA e impuestos sobre la renta si lo sumamos simplemente. Hay países que tienen muy baja carga de impuestos, pero adicionalmente nosotros tenemos por cada país todos los impuestos que se aplican. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos no solamente impuestos nacionales, sino tenemos otra cantidad de impuestos nacionales, tenemos impuestos municipales y tenemos parafiscales. Todo eso se está considerando en este análisis, de tal manera poder determinar si de verdad tenemos los mayores impuestos. Y hay algunos ejemplos ahí muy interesantes en los países también que queremos profundizar para que eso sirva pues de algún análisis ante las autoridades, debido pues al excesivo pago de impuestos que hacemos nosotros en Venezuela, tanto nacionales, municipales y parafiscales. Otro tema reciente que nosotros participamos cuando se suscribió por primera vez el acuerdo, el ACE 59 entre los países de la Comunidad Andina y los países del Mercosur. Después, en el año 2012, debido pues al retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, Venezuela negoció con cada uno de los países del Mercosur un acuerdo de complementación económica que sustituyera ese acuerdo del ACE 59. Con Brasil se suscribió el acuerdo de complementación económica 69 en el año 2012. Claro está, teníamos unas condiciones totalmente distintas a las que tenemos hoy en día. Eso hace más de 11 años. Totalmente diferente, ha cambiado. Recién se han restablecido las relaciones diplomáticas y se ha de nuevo comenzado a conversar sobre el reimpulso de este acuerdo de complementación económica. Ya la semana pasada el gobierno nacional emitió un comunicado diciendo que ya se había instalado la comisión administradora de este acuerdo y que en las próximas semanas se instalarían las mesas técnicas de trabajo para impulsar la relación comercial entre Brasil y Venezuela. Nosotros hemos hecho una alerta importante el miércoles y lo hemos hecho pues debido a las grandes asimetrías que existen entre de la industria automotriz brasileña con respecto a la industria automotriz venezolana. Entonces quisiera mostrarle simplemente cuáles son las asimetrías en el área automotriz. La producción de vehículos del año pasado en Brasil fueron 2.300.000 unidades, en Venezuela fueron 76 vehículos apenas. La producción y venta de autopartes
en millones de dólares, fueron 45.000 millones de dólares, versus en Venezuela, que la producción y venta de autopartes fueron de 143 millones de dólares. De esta producción y venta de autopartes brasileñas, 8.300 millones de dólares son exportaciones. Brasil exporta a 180 países. Exporta autopartes. En Venezuela exportamos 10 millones de dólares el año pasado, principalmente para Colombia. Otro país fue Argentina, Italia. La cantidad de fabricantes de autopartes en Brasil, más de 500 fabricantes de autopartes. En Venezuela tenemos 60 fabricantes de autopartes. De verdad que aquí no hay posibilidad alguna de competir con Brasil. Brasil es la octava potencia automotriz del planeta y realmente Venezuela no está en condiciones. Cuando se suscribió el acuerdo ya teníamos desventajas, sin embargo, en ese momento se producía en el país más de 100.000 vehículos y el nivel de producción de autopartes estaba en un 70-80% de capacidad utilizada. Hoy tenemos alrededor de 20%, entre 20 y 25% de la capacidad utilizada, con menos empresas que han cerrado en el camino, porque han cerrado algunas en el camino. Y en Brasil el nivel de actividad productiva es de alrededor de 80%. No hay posibilidad de competir. Y otro factor, pues, es la balanza comercial. De que se firmó el acuerdo con el ACE 59, con la Comunidad Andina y de los países del Mercosur, nuestras relaciones con Brasil, pues, han sido totalmente favorables a Brasil y totalmente desventajosas para Venezuela. Esta es la gráfica de los últimos 20 años en cuanto a las exportaciones de Brasil a Venezuela, un total de 6.300 millones de dólares versus las exportaciones de Venezuela a Brasil por un total en los 20 años de 52 millones de dólares. Nos preocupa que en los 2 últimos años ya se ve un repunte de las importaciones de Brasil, y si a esto se le facilita todo lo que es una relación comercial, pues las importaciones van a ser mayor y el desplazamiento de la producción nacional de autopartes va a ser también mayor. Eso lo hemos estado comunicando a las autoridades como una alerta. Nos han dicho que no se trata de competir, sino de hacer complementación. O sea, lo que necesite Brasil, que nosotros podamos enviar desde Venezuela, bienvenido, y al revés también, lo que necesitamos en Venezuela, que no produzcamos en Venezuela y que sí lo produzca Brasil, entonces también será viable. Veremos entonces. Bueno, y para finalizar, quiero compartirle aquí cuáles son los nudos críticos de este sector industrial. La competencia desleal con las importaciones de autopartes similares a la producida en el país sin pagar impuestos, como ya lo hemos comentado, como también comentamos las ventas sin factura, que es otro factor que afecta a la industria nacional de autopartes. También otro factor importantísimo es la ausencia de financiamiento bancario para capital de trabajo, de consumo y sobre todo para el preembarque que estimula las exportaciones. Adolecemos de este tipo de financiamiento que es muy importante para poder estimular las exportaciones. Otro aspecto también que no ayuda al sector industrial son los excesivos impuestos nacionales, municipales y parafiscales. Entre otros, hemos puesto el impuesto de las grandes transacciones financieras, los anticipos de IVA e impuestos sobre la renta que nos consume el poco flujo de caja que disponemos, los timbres fiscales que en algunos estados son de verdad confiscatorios, impagables, entre otros. Y adicionalmente eso, los cobros excesivos de los servicios públicos, muchos de ellos ineficientes y algunos inexistentes. Bueno, entonces eso era una corta intervención que quería pues hacerle de la presentación de FABEMPA, de algunas actividades que nosotros realizamos, que mantenemos un monitoreo pues constante de todo lo que es la actividad, no solo de la fabricación de autopartes, sino automotriz en general.
Bueno, muchas gracias por su atención y pues un placer, un honor haber compartido con ustedes esta información. Muchas gracias. Mil gracias por su presentación, ingeniero, realmente muy completa. Para ser breve, estuvo excelente. Y realmente ahorita es verdad que en Venezuela vemos la parte de, o sea, todas las vicisitudes que se están presentando en los diferentes gremios y diferentes sectores, al igual que ustedes también desde AVEX estamos elevando todas las peticiones correspondientes al Viceministerio de Comercio Exterior. Al igual nosotros, al igual que los participantes, nos gustaría mucho, de ser posible, que nos compartiera la presentación también ¿Cómo para no? hacerla Claro, llegar, ¿cómo porque es no? información que es necesaria, sobre todo la parte de información estadística que están manejando actualmente, que la vemos con bastante preocupación y me imagino que ustedes más aún, que son los que hacen los análisis. Es verdad que tenemos que seguir trabajando muy duro para continuar construyendo el país que queremos. Nos faltan unos cuantos años, pero si queremos, sí lo vamos a poder lograr. De nuevo, mil Eh, gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias a Ahora, ustedes, muy amable. ahora Gracias. sí vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Él es Gerardo Silva, que es licenciado en Ciencias Fiscales con especialidad en Finanzas Públicas. Además, es técnico superior ascendista con especialidad en aduanas. Tiene posgrado en aduanas y comercio exterior. Colaborador del Comité de Facilitación de Exportaciones acá en AMEX. Tiene más de 30 años en empresas nacionales e internacionales del sector privado, ejerciendo en el área gerencial, técnica, es decir, asesoría, y operativa en aduanas y logística de carga, courier y constant compliance a nivel del país. Tiene una experiencia académica por más de 30 años a nivel universitario en pre y posgrado, así como en conferencias en diversos tópicos aduaneros y en diferentes centros de formación y divulgación aduanera. Además, ha participado en debates de la reforma de la Ley Orgánica de Aduana, así como integrante de los equipos corredactores de los reglamentos del sistema aduanero automatizado SIDUNEA, así como el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Actualmente trabaja como consultor y asesor de aduanero y de comercio exterior. Sea bienvenido, especialista Gerardo Silva. Cabe acotar, muy importante también, que es profesor del Diplomado en Comercio Internacional, de los módulos correspondientes a Comercio Internacional y Legislación Aduanera, así como Introducción a las Técnicas Arancelarias. Sea bienvenido, profesor Gerardo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, con los buenos días hoy martes, espero que todos estén magníficamente bien. Un gran abrazo y un gran saludo a los periodistas en tu día, los cuales hacen una misión importante para difundir todo lo que son las comunicaciones. Gracias a AVEX nuevamente por la oportunidad y por supuesto, gracias a todas las personas que de una u otra forma nos están acompañando, que veo muchas caras familiares, Jorge Aroca, Marixa Bartoli, mi gran hermano Pedro Mojica, que también es profesor de la escuela, Julio Carrasana, el profesor Iván López, bueno, un sinfín de personas las cuales me son familiares y no logro ver tanto la lista para comenzar. Pero bienvenidos todos, siempre nos conservo en el corazón y siempre estoy pendiente de ellos. El tema que nos ocupa hoy es un tema interesantísimo, no es un tema nuevo, todo que ha sido tendencia en los últimos años, y el tema general se llama compliance, que es cumplimiento, cumplimiento a todo nivel, por eso que tenemos cumplimientos aduaneros, tenemos cumplimientos tributarios, cumplimientos financieros, cumplimientos penales, civiles, corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy me voy a dedicar a hablar de lo que es el cumplimiento aduanero estrictamente hablando, enfocado a lo que son las exportaciones y su principal en esta materia, que se llama representante aduanero, bien sea de persona natural o bien sea persona jurídica, dependiendo del que le preste el servicio. Para ello me voy a permitir proyectar la presentación y Iris me da feedback si la están viendo, o cualquiera que se atreva a Sí, decirme la profesor, ya uno. estamos bien. Ok. Yo siempre comienzo con esta lámina porque me gusta, porque muchas de las personas dicen, bueno, pero es que toda la vida hemos estado sometidos al cumplimiento, sí, cierto, pero esta vez vamos a tratar una metodología que nos permita efectivamente cumplir
Obviamente, con un alto grado de efectividad, es probable que en algunos momentos haya oportunidades donde no cumplamos por X o Y razón. Para eso son los planes de acción. Pero definitivamente la tendencia siempre es de cumplir. En algunas oportunidades conseguimos opiniones que dicen, pero es que yo no sabía, pero es que no me recordaba, pero es que yo no lo interpreté así. Me refiero a la norma. Sin embargo, esas son, digamos, cuestiones injustificables. Y para eso es el compliance, para generar las herramientas necesarias para dar cumplimiento a todo el ordenamiento, en este caso aduanero y del comercio exterior, que nos rodea. Obviamente, una empresa se caracteriza por exportar porque sus bienes que son producidos en Venezuela, en el caso que nos ocupa de bienes no tradicionales, son colocados en el exterior. Y para ser colocados en el exterior es necesario hacer una diligencia, hacer una gestión, cumplir con un proceso a nivel de aduana que permita, evidentemente, embarcar los bienes y que sea el logístico de transporte que lo lleve o que lo movilice, es la palabra correcta, que lo movilice al puerto de destino donde se efectuó, digamos, la transacción con el comprador definitivo, con el país de destino o el territorio de destino. Ese proceso in-out, que yo llamo, ese proceso tiene que pasar por varias etapas, digamos, previas, durante el proceso meramente de exportación ante la aduana y obviamente posteriores, que normalmente la va a acusar, digamos, el destinatario, pero muy probablemente va a requerir informaciones, incluso documentos del país de exportación o de la persona que está exportando. Va a depender en su gran mayoría de la naturaleza de la mercancía. Quiere decir que si lo vemos así, evidentemente lo que vamos a abordar ahorita, digamos que es una metodología que fue construida para dar cumplimiento o tener la garantía de que vamos a cumplir con todo el proceso, con todas las exigencias, por muy mínimas que ellas sean, con respecto a lo que está previsto en el derecho positivo. Y les hablo de derecho positivo porque más adelante vamos a ver algo que se diferencia, que es una de las técnicas, digamos, específicas de compliance. Pero ¿qué es el cumplimiento aduanero visto desde el punto de vista español? Son procedimientos y buenas prácticas implementadas por las empresas para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos. Bien me copio de una expresión que siempre le escucho a mi hermano y colega Pedro Mojica, que dice que una mercancía tiene que salir de la aduana rápido y bien. Es decir, que no es que hagamos la nacionalización o el desabonamiento, dependiendo del régimen que invoquemos, rápido, ¿no? O sea, son dos parámetros que no son excluyentes, más bien son todo lo contrario, son incluyentes. Tenemos que salir o desabonar o hacer el release, como ustedes quieran llamarlo, de la manera más inmediata, de la manera más breve, pero con la certeza que estamos dando cumplimiento al 100% de las exigencias. Pero tenemos que estar completamente seguros. O sea, el hecho de que una mercancía sea extraída de la aduana, bien porque va a consumo interno o bien porque va al exterior a ser consumida, eso no quiere decir necesariamente que las mercancías dieron cumplimiento, o mejor dicho, el sujeto obligado dio cumplimiento a todas las exigencias posibles. De hecho, cuando digamos el CENIAT ejecuta operaciones de control posterior, siempre encuentra issues o problemas o situaciones que evidentemente no se dieron cumplimiento, y allí es donde viene digamos, el poder sancionatorio del Estado en tratar de aplicar la sanción que corresponde, la penalidad que corresponde, porque obviamente en su momento no fue debidamente cumplido el proceso. Entonces, esta primera parte destaca no solamente el cumplimiento de los aspectos legales con respecto a visualizar los riesgos, sino también el tema de los gastos operativos. Nada hacemos con salir bien
de la aduana y salir rápido, y los gastos se fueron a las nubes. O sea, hay que ponerle un coto a ese tema de los gastos operativos. Y ya vamos a ver más adelante con, entre otras cosas, con aquellos pagos que pudieran ser exagerados, aquellos pagos que pudieran calificar la normativa venezolana como pagos irregulares, y hay que tener mucho ojo y mucho tono con eso, porque evidentemente cualquier pago que se haga que esté fuera de la normativa, el tema de comply pues está reñido completamente con eso. Entonces, a la expresión de mi querido amigo Pedro Mujica, aparte de salir rápido y bien, hay que salir con los costos que efectivamente han debido incurrirse, no más de allí, porque al final del día, si estamos hablando de importación, esos costos seguramente lo va a soportar el consignatario aceptante, pero de una u otra forma lo va a trasladar al precio, y quienes lo vamos a terminar pagando somos los distintos consumidores. Entonces, en materia de compliance, tiene que delimitarse, mapearse, atacarse, anticiparse, palabra gerencial, a lo que son los riesgos tanto legales como operativos. Ojo, énfasis en los legales, porque evidentemente pues ahí estamos hablando de palabras mayores. Eso tiene que ver con los exportadores, porque en la medida que una operación sea exitosa y saludable, como digo operación me refiero a la exportación, un régimen aduanero definitivo, en esa medida obviamente va a tomar mejores ventajas competitivas, porque todos esos gastos probablemente no los va a poder trasladar al consumidor internacional. Entonces, por eso en la medida que esté aplanado, esté allanado, esté delineado todo el mapa de situaciones aduaneras, normativas que haya que cumplir, más una previsión de todo el tema de los gastos, en esa medida pues los exportadores pueden planificar y ya pueden cotizar pues de manera certeza, donde van a tener en un gran porcentaje de efectividad la probabilidad de que no exista un gasto sobrevenido, para lo que sea obviamente justificado. La otra rama del compliance, o la otra etapa de compliance, es establecer mecanismos y acciones para la prevención de fraude. Eso es muy importante hoy día. La mejora de la gestión comercial y los procedimientos que garanticen el cumplimiento normativo externo. Más adelante vamos a ver que uno de los mecanismos, una de las herramientas, una de las skills, como la llaman los gringos, para efectos de evitar este tipo de cosas, es documentar todos los procesos, aunque sea una documentación simple. No hace falta un gran manual, lo podemos expresar en bullet point, aquellos procesos que son críticos, pero que todas las personas involucradas en un momento determinado sepan qué hacer con la mera lectura del procedimiento, y obviamente supervisado con alguien que efectivamente conozca la materia. Es decir, no dar posibilidad al subjetivismo de que el personal piense que se hace así o se interprete que se hace así. No, la norma tiene que ser clara, redactada en norma, digamos en términos sencillos, en términos claros, que todos la entendamos, y no es suficiente con hacer un documento o hacer un manual o hacer un procedimiento, reunir un grupo y entregar. Pero no, esto va más allá de eso, de compartir explicaciones, y no queda allí tampoco. Al lapso de cierto tiempo, dependiendo la naturaleza del procedimiento, hay que hacer refrescamientos de ese procedimiento, hacer reuniones, hacer meetings, colocar ejemplos, colocar situaciones, colocar escenarios. Es decir, que evidentemente pues debemos estar claros los que somos y los que fuimos gerenciales, que efectivamente se está ejecutando lo que se delineó o lo que se plasmó en un procedimiento, que inclusive los procedimientos son concertados, no son impuestos. Entonces nos reunimos, hacemos un procedimiento, pero con la anuencia de que todos debemos cumplirlo. Si pasa una situación donde se cumplió el procedimiento, sin embargo hubo algún incumplimiento o hubo alguna desviación, ya no es un tema de cumplimiento, ya es un tema de que los gerentes tienen que sentarse a revisar el procedimiento, porque alguna cosa le pudo haber faltado al procedimiento,
y es momento de revisarlo. Por eso es que los procedimientos se revisan cada cierto tiempo. Aquí caigo quizás en el punto más importante, que es el tema del derecho duro y el tema del derecho blando. No es porque lo toquemos y uno es duro y uno es blando. No, es un tema de autorregulación. Cuando hablamos de derecho duro, empiezo por el segundo. El derecho duro es el derecho sustantivo, el derecho positivo, diría el profesor Mujica, el derecho que existe, el derecho que está publicado en Gaceta Oficial, el derecho que está expresado en las normas, en el caso que nos afecte, iniciada por la Constitución de la República, pero seguidamente tenemos un texto orgánico que se llama Ley Orgánica de Aduana, tenemos varios reglamentos de la Ley Orgánica de Aduana, tenemos normas de valoración que vienen de Marrakech, del acuerdo del GATT, y obviamente tenemos el especial que es el instrumento arancelario que se llama arancel de aduana. Digamos que esas son las normas básicas que de una u otra forma allí deben basarse nuestros procedimientos, nuestra casuística, porque ese es el derecho duro. Entonces, ¿cómo vamos a producir el derecho blando? ¿O qué se entiende por derecho blando? El derecho blando es todo el aspecto normativo y legislativo, si me permiten la expresión, que produce internamente la empresa. Es decir, en otras palabras, podemos llamarlos manuales, podemos llamarlos SOP o SOP en inglés, como ustedes quieran. Pero tiene que haber una herramienta, tiene que haber, como dice mi profesor Carrasana, un texto jurídico, en este caso sería un texto jurídico interno. Es decir, la administración de la empresa, el tren gerencial, se sientan a revisar o a mapear todos los procesos que son críticos, tanto desde el punto de vista de cumplimiento de normas como desde el punto de vista de gasto, de erogación, y efectivamente tienen que hacer esos procesos y documentarlos. Muchas empresas también lo vinculan con el tema de los estímulos para la remuneración del personal, hacen récords, por ejemplo, si tuviste 3 desviaciones en un año o errores operativos, como se le conoce, evidentemente pues ya hay criterios objetivos para poder calificar, digamos, la evaluación anual. Pero ese derecho interno obviamente debe estar basado en lo que es las normas sustantivas, porque yo, por ejemplo, yo internamente, yo no puedo legislar en cuanto a laxos de presentación de DAI, yo no puedo legislar un laxo distinto que está en la ley, pero sí puedo legislar internamente un laxo que esté dentro de ese marco, porque yo debo protegerme. Y, por ejemplo, en el evento de que las mercancías lleguen por vía acuática, la Ley Orgánica de Aduana me establece un lapso máximo de 15 días, un lapso mínimo de 2 días antes de la llegada para hacer la declaración o porque la haga mi representante aduanero. Yo perfectamente puedo tomar esos extremos y decirle a mis clientes, señores, yo la declaración anticipada de información, yo necesito hacerla entre 4 y 5 días. Vamos a documentar un proceso entre usted y yo donde nos aseguremos que todo lo que sea necesario para mí, básicamente documentos para formular la declaración anticipada de información, yo necesito hacerla lo más tardar 4 días antes de la llegada. ¿Por qué? Porque hay riesgos. El buque se puede adelantar, el buque se puede retrasar, puede haber una caída de sistema, puede haber una caída de energía eléctrica. Todos esos riesgos, evidentemente, tienen que estar presentes a la hora que yo efectivamente haga un documento, haga un procedimiento, porque esos son factores de riesgos que incluso no controlamos. Si hay una caída de ciudadanía, obviamente no la controlamos, aunque podemos tener un plan B, porque de repente si soy una empresa grande y se cae la ciudadanía, por ejemplo, en La Guaira, bueno, puedo transmitir de San Antonio de Táchira, puedo transmitir de Caracas, puedo transmitir de Valencia. Y obviamente tengo que tener un pool de personal preparado para que atienda esas contingencias. Pero en el evento de que definitivamente se fue la energía eléctrica a nivel nacional, ya eso no es un hecho controlado por mí y es un hecho totalmente justificable. Pero para eso, insisto hasta la saciedad que deben haber procedimientos. Y no solamente ver procedimientos, sino que la gente los interprete de acuerdo al espíritu
propósito y razón con la cual fue construido. Para eso, evidentemente, el tema gerencial es importante porque los gerentes tienen que, de una u otra forma, velar por hacer el seguimiento a los distintos embarques, las distintas transacciones, para definitivamente asegurarse que se está cumpliendo. Y allí tiene un papel muy importante lo que llamamos los KPI, que son los indicadores de gestión y obviamente indicadores sobre procedimientos críticos, sobre trazas críticas, sobre momentos críticos, como ustedes quieran llamarlo, pero definitivamente tienen que estar construidos bajo esa base y que estemos seguros que mida lo que tenga que medir. Es decir, si yo tengo fiebre, yo no me puedo colocar en el brazo, por debajo del brazo, por ejemplo, un tester, porque el tester no mide temperatura corporal. Entonces, tenemos que estar seguros que SWOT, por ejemplo, como ustedes quieran verlo, pero definitivamente tenemos que estar seguros de probarlo y que es efectivo, obviamente. Si en el futuro inmediato tenemos que adolece de algo, para eso están los cambios de los procesos documentados. ¿Qué significa estar en compliance? Totalmente demostrado. Es decir, mi empresa es compliance. Perfecto, tu empresa es compliance, pero demuestra. Una de las primeras herramientas que se comparten en una empresa que utiliza compliance es un código de ética, es su constitución. Cuando digo constitución no me refiero a la mercantil, es su constitución nacional mutatis mutandis dentro de la organización. Llámese código de ética, llámese código de cumplimiento, llámese código empresarial, como lo quieran llamar. Pero ahí deben estar plasmadas las principales conductas que se necesitan de las personas que forman los diferentes teams, los diferentes equipos de las empresas. Deben estar normas de cortesía, deben estar normas de cómo se tratan a las personas, deben haber compromisos con los clientes, deben haber compromisos con la comunidad si los tienen. Es decir, es la forma de ser, es la creación de esa empresa vista desde el punto de vista compliance. Es muy difícil conseguir una empresa que esté completamente compliance y que no tenga un instrumento como el que lo dice. El otro tema asociado con los aspectos característicos de compliance es que definitivamente representa la mejora continua de los procesos, donde sobresale la capacitación del personal técnica, la actualización, la retroalimentación, a fin de que todo riesgo sea prevenido. Si logramos prevenir todos los riesgos, tenemos una gran probabilidad de éxito. ¿Y por qué digo capacitación técnica y no digo capacitación general? Porque estamos viendo con justos compliance, pero evidentemente que no puedo excluir la capacitación general. Pero en materia de aduana, destaco la capacitación técnica porque definitivamente en materia de aduana y en materia de comercio hay mucha casuística, los que me están escuchando y los que saben del tema, evidentemente pues saben que es un vocabulario totalmente, digamos, científico, muchas veces técnico, donde no podemos evadir un código arancelario porque la declaración de aduana que hacemos aquí debe estar acompañada como un campo mandatorio de una declaración de aduana. Y cuando la mercancía llega a destino, que el destinatario o el consignatario aceptante, como lo llaman en destino, vaya a hacer también su proceso de aduana igualmente. La normativa de ese país le va a solicitar un código arancelario porque estamos hablando de un instrumento que es internacional. Es decir, que debemos orbitar todo lo que son especialistas en esto sobre ese vocabulario, sobre esa diatriba que a lo mejor se presenta a diario por el tema de las distintas interpretaciones que pudieran existir sobre un criterio específico. Eso hay que definitivamente tratar de minimizarlo, ese riesgo. Hay herramientas para eso.
si es el evento, podemos hacer una consulta en enfermedad, denuncia de codificación arancelaria, o lo hacemos ante jurídico tributario, como ustedes quieran, o nos reunimos con un especialista, o contratamos un especialista, como quiera que sea. Lo que yo tengo que lograr como gerente es anticiparme a ese riesgo que yo estoy visionando. ¿Por qué anticiparme? Porque sale más económico anticiparse que generar una diatriba o un proceso litigioso en el orden jurídico o en el orden judicial, porque allí hay tiempos largos y también hay costos. Entonces, en la medida que yo avanzo en edad, en la medida que yo tengo más experiencia, no dejo de estar claro que esto es preferible anticiparse que resolver. Porque resolver significa que se te generó el problema y ahora tienes que buscar una solución. No, yo prefiero visualizarlo, anticiparme y que no se produzca. Espero que haya quedado claro que eso es importantísimo. Y bueno, el compliance todos los días toma más campo en el mundo. Ya son muchas empresas, muchas organizaciones que tienen compliance en sus estructuras. Es muy bien visto en el mercado. Es una tarjeta de presentación, como yo llamo, porque definitivamente significa transparencia, significa visibilidad, significa querer hacer las cosas bien y significa, sobre todo las cosas, dar cumplimiento a todo lo que hay que dar cumplimiento. Bueno, aquí tenemos una herramienta sobre la importancia. Obviamente, en la medida que esto se cumpla, genera valor, plusvalía para las organizaciones. Asegura que las organizaciones cumplan con sus compromisos. Aquí hago la cuñita por un poquito de lo que es el OEA, el operador económico autorizado, que bueno, desafortunadamente aquí en Venezuela es un área de mejora. Lo tenemos legislado en 5 artículos de la ley, pero no se ha implementado, pues está a la espera de una providencia administrativa donde se indiquen los requisitos. Pero el que ostente hacer OEA en el momento de que esto ocurra en Venezuela, obviamente tiene que estar claro pues que el compliance sería la materia prima para empezar con estos procesos, porque todos los procesos tienen que estar alineados, porque él se va a constituir como un ente confiable para las aduanas y para el comercio en general. Permite un celoso seguimiento de los regímenes aduaneros. Aquí le pongo el caso, por ejemplo, que utilizan los exportadores, o que es una facilidad que le viene muy bien a los exportadores, que es la TPA, que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es una excelente herramienta en la medida que te lo otorguen. Sin embargo, detrás de eso hay un excesivo control de ingresos de mercancías, de laxos, de liberaciones de fianza, etcétera, etcétera, etcétera. Son penas, evidentemente, pues de ser sancionadas conforme lo establece el texto orgánico y es muy claro con respecto a eso. Quiere decir que el Estado, por un lado, te da la facilidad, pero evidentemente en contrapartida tú tienes que tener orden en la casa, tú tienes que tener disciplina, tú tienes que estar organizado, porque de allí deriva un conjunto de obligaciones materializadas básicamente en laxo, que evidentemente por lo menos tienes que llevar una agendita para saber cuándo se vencen y qué es lo que tienes que hacer, si es que vas a pedir una prórroga, si es que vas a nacionalizar, si es que efectivamente requiere más tiempo para reexpedir, o que se te cayó el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, que una norma que si bien facilita a los exportadores porque le resta o le minimiza la carga en materia de costos, también tiene pues esa contraparte, que es la otra cara de la moneda, que tiene que haber un control, y el llamado a hacer eso, evidentemente, alguien que conozca de compliance. En la medida que haya cumplimiento, nos olvidamos de las multas, los retrasos y los sobrecostos. Los sobrecostos normalmente están presentes en gran parte de los embarques a nivel internacional, no es un tema venezolano, es un tema internacional. Obviamente la demora y los retrasos también pudiera ser. Aquí tenemos un tema, bueno, aquí no, en todo el mundo, que es el tema de la demora en entrega de contenedores. Es un impacto oneroso, es un impacto que hay que ver de cerca. Y en la medida que haya retrasos en la aduana
porque hay una objeción sobre un tema específico, puede ser un tema de precio, puede ser un tema de valor, perdón, unos días, y yo me voy a demorar en entregar ese contenedor, y esos señores, eso atenta contra los presupuestos. Entonces, si yo tengo mi operación, como yo digo, planchada, avisada, alineada, allanada, definitivamente, pues, el impacto de las multas, el impacto de los retrasos y el impacto de los sobrecostos puede ser muy mínimo. Es el objetivo, es la meta. Simplemente, pues, eso sería un punto de evaluar, no solamente el precio de los servicios, las tarifas, sino sería un punto de evaluar porque yo le estoy colocando mi carga, y yo le estoy colocando mis intereses, en el caso que esté un representante aduanero, a una empresa y está demostrándome que está en compliance, y si quiero ir un poquito más allá, le puedo hacer una preauditoría, que es perfectamente aceptable dentro de lo que es el canon de los lineamientos del compliance. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, ya el mundo ya se ha puesto en compliance también. La Organización Internacional de Normalización ISO hizo un primer intento de una norma que no era, digamos, era una recomendación básicamente. Era un ensayo que en el año 2014, pero ha venido trabajando a través de los años, y en el año 2021 ya produce ya una norma de forma obligatoria, una norma de forma formal, una norma ya regulatoria, ya probada, que es la norma 37.001, donde están los lineamientos para que las empresas se acojan a un programa de compliance in-out, es decir, de principio a fin. Vuelvo, le insisto, las organizaciones con vocación de éxito sostenible a largo plazo tienen que tener una política de cultura, una cultura de integralidad y cumplimiento, porque compliance en el fondo tiene que convertirse en una cultura. Las empresas tienen que estar, las organizaciones tienen que estar caracterizadas por una cultura específica. Si hay una agencia de aduana que tiene compliance y tiene expresamente prohibido, por decirlo un ejemplo, almorzar con funcionario de aduana, bueno, eso tiene que cumplirse. Con los funcionarios de aduana, por muy ligado que uno esté, porque es familiar, porque hay un compadrazgo, y te invita a almorzar, y no puedo. ¿Por qué no puedo? Bueno, porque es política de la empresa a la cual yo presto servicio. Quizás de repente, si eres familiar mío, acércate a mi casa un sábado, por ejemplo, pasamos. Pero no puedo definitivamente hacerlo porque tiene que estar dentro de mi sangre, tiene que estar dentro de mi cultura. Y mi cultura es, yo soy cumplimiento. ¿Y qué cumplo? Bueno, lo que está instituido en las normas de carácter público y en mis propias normas de carácter privado o interno. Como ya les dije, la norma dice suministra alineamiento en materia de programa de compliance, y ya vamos a ver una lámina que se trata de eso. Y el compliance es aplicable a cualquier organización, por muy grande que sea, por muy pequeño que sea, por mucho músculo financiero que tenga o por mucho músculo financiero que no tenga. Es decir, lo que hay que tener es las ganas, hay que tener el compromiso, porque es así. Cuando yo hablo de cultura de compliance, tiene que ser de la máxima autoridad hasta la persona más humilde que forma parte de nuestra organización. Es decir, el compliance tenemos que cumplirlo dentro de la empresa y evidentemente cuando estamos en un organismo público o cuando estamos en oficina. Por eso que lo llaman principios del buen gobierno. Bueno, estas son unas de las tantas variables que trae digamos, el programa de compliance. La podemos leer y la pueden leer, se lo van a un rato allí y al final ustedes, si desean, me hacen preguntas sobre ello.
Pero de ellas voy a destacar tres. Los indicadores de gestión, que es calificación. Yo le pregunto a la gente, bueno, mira, en el año 2022, sanciones de acceso correspondiente. Yo no me acuerdo ahorita, puede ser una respuesta, no, eso tiene que estar mapeado, eso tiene que estar en un reporte. ¿Por qué? Porque se está tentando simplemente con tu existencia. Podemos estar mirando, o el SENIA puede estar mirando a una medida de suspensión, una medida revocatoria, dependiendo de la causa. Yo no lo puedo dejar tan libre. De hecho, cada vez que que me ocurre eso, yo debo de intentar pues, la vía recursiva para definitivamente evitar que quede firme el acto. Y si eso está mapeado, tú tendrás la posibilidad de decir, mira, en el año 2022 se aplicaron 5 multas, de ellas 5 se impugnaron vías jerárquicas, vías jerárquicas no me respondieron, acudimos a la vía contenciosa administrativa y estamos esperando resulta. En el evento que la resulta sea a favor o en contra, dependiendo si el fisco va a apelar, nos iremos a la sala político-administrativa. Pero ese mapa tiene que estar suficientemente claro para una persona o para un grupo de personas, y ya no voy a decir quién es. El otro tema importantísimo de este plan de compliance es el tema de las auditorías. Yo aprecio y quiero a todo mi equipo, a mi equipo de colaboradores, bien sean personal medio, sean personal gerencial, pero hay que practicar las auditorías. Y esa auditoría la define alguien, ese alguien ya voy a decir quién es. El tiempo, me refiero, los lapsos, trimestral, semanal, trimestral, anual, dependiendo de la naturaleza de las transacciones, la velocidad, el volumen, etcétera, etcétera. Pero yo tengo como gerencial, como formar parte de la junta directiva, y debemos estar claros que se debe cumplir. Eso no quiere decir que no haya desviaciones, precisamente la auditoría es para determinarlas, y evidentemente, más allá de que yo las determine, debe tener un plan de acción. O sea, ¿qué hacemos nosotros para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Por qué? Porque ya determinamos el problema, ya usted se confesó, usted se equivocó, perfecto. Pero eso no puede quedar allí, tiene que haber un plan de acción. O sea, ¿qué vas a hacer de manera documentada? No es que me lo vas a decir. De manera documentada vas a presentar digamos, un plan de acción donde se documente la acción 1, la acción 2, la acción 3, la acción 4, durante qué tiempo me la vas a aplicar y cuándo me vas a convencer a mí o cuándo vas a convencer al grupo de que efectivamente esas medidas que usted aplicó para subsanar esta desviación definitivamente no se van a practicar más o no se van a producir más en esta empresa. Y quizá el más importante de todo este programa es designar a un responsable. Ese responsable tiene nombre y apellido en materia de Custom Compliance. Se llama Compliance Officer. Es decir, un oficial de cumplimiento que bien de por sí, depende del tamaño de la empresa, o bien a través de un equipo, él logre ofrecerme a mí, él debe hacerlo seguir. Un ejemplo básico, bueno, estamos expuestos, o los exportadores están expuestos a unas dispensas de unas restricciones 4, 14, 18, si mal no recuerdo, 4 Ministerio de Industria, 14 Ministerio de Alimentación y 18 Insopesca, donde el gobierno cada 6 meses la ha dispensado vía prórroga. Hubo un decreto inicial en el año 2021 y semestralmente la ha ido prorrogando, pero los lapsos para prorrogarlo en algunas oportunidades han tenido ciertos retardos. Bueno, un mes antes de que eso se venza, el Compliance Officer tiene que estar en alarma, en alerta, en campaña, en zafra, como ustedes quieran llamarlo. Pero él debe advertir a la organización internamente que dentro de una fecha
objetiva y determinada vence ese laxo. Si hay un plan de exportación que esté en riesgo de caer, digamos, en esa situación, porque los procesos de aduana no se van a concretar, sino al día siguiente del vencimiento, lo menos que podemos decir, no, pero que eso lo vamos a prorrogar. Bueno, a lo mejor sí, pero el tema es que no podemos adivinar el futuro. Tenemos que prepararnos como si eso no se fuera a prorrogar y tenemos que acometer las acciones necesarias para acelerar los procedimientos de manera tal de darle cumplimiento a mi exportación antes que caduque o que venza la disposición. O sea, no puedo planificar sobre un hecho que no existe. No puedo planificar sobre un riesgo que yo no sé. O sea, tengo la inferencia, tengo la idea, tengo la sospecha, tengo la presunción, como quieran llamarlo, pero definitivamente no es un hecho cierto. Y no puedo planificar sobre eso. Entonces yo sobre la marcha, yo tengo que, como compliance officer, alertar a la organización, alertar a los del proceso productivo, alertar a los que tienen que ver con exportación y decirle, mira señora, aquí tenemos en el futuro inmediato un vencimiento y este vencimiento está afectando evidentemente las exportaciones porque la norma que está vigente hasta esta fecha me dispensa. Si yo no logro ejecutar la exportación ante esa fecha, yo no tampoco voy a tener la posibilidad, o la organización no va a tener la posibilidad de obtener un permiso un día o 2 días. Entonces, la misión del Compliance Officer es brindar porque todos los procesos, todos los que estén mapeados, cuyos riesgos estén mapeados, todos los sobrecostos, evitar incurrir en eso y debe ser el gran líder de eso, el gran líder, supervisor y controlador de todos esos procesos. Una organización con compliance yo no la visualizo y un oficial, porque de hecho también tiene que llevar a cabo o tiene que delinear la auditoría. Y no digamos que son auditorías como yo llamo policíacas, no, que le llego de repente, no. Yo le digo a la unidad que voy a auditar, yo estoy a auditar. Y los parámetros que puedo auditar son esos. Para eso un cuestionario, un incremento, como ustedes lo llamen. Pero definitivamente, pues, prepárate porque yo tengo necesidad. Y aún así, si hay hechos, si hay errores operacionales, obviamente no lo vas a arreglar porque ya son parte del pasado. Pero evidentemente, tienes que hacerlo un plan de acción. Ahorita un poquito de lo que hemos hablado, pero ya de manera más formal, más organizada, más esquematizada. Por ejemplo, para ilustrarlo con otro ejemplo, en una de las situaciones normales y corrientes de las funciones del Compliance Officer, él está pendiente de las gacetas oficiales. O sea, yo como Compliance Officer de una organización, yo no puedo ser el último en enterarme que fue publicada una disposición en gaceta y que me está afectando. Eso sería lo último. Entonces, hay que estar pendiente. Por ejemplo, ahorita, aquellos importadores que de una u otra forma hacen importaciones y se acogen al régimen de exoneraciones en materia aduanera, tal como la llama el decreto, ellas vencen el próximo 30. Esos compliance officers en Venezuela deben estar activados. Deben estar buscando la información donde no haya, deben estar revisando la gaceta, deben estar en redes sociales, deben estar en chat, porque pudieran estar afectados. Y vuelvo y les repito, a lo mejor la prorrogan, pero no lo puedo saber. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, mire, ¿van a prorrogar la disposición, el decreto, o van a darle una extensión por otro decreto hasta diciembre del apéndice 1, que es el pleno derecho? Probablemente ustedes van a responder, yo no sé, probablemente, quizás, a lo mejor, esa ha sido la conducta en años anteriores, pero eso no quiere decir que va a ser proyectada en el tiempo.
el Ejecutivo Nacional puede guardar silencio esta vez, y al guardar silencio quiere decir que no va a haber más exoneraciones por esa vía. Aquí les traigo las principales o algunas áreas de riesgo. Los documentos comerciales, es decir, los documentos que requiere el importador, que deben ser suministrados por los exportadores. Hasta tienen que evaluar el courier por donde lo van a enviar, porque evidentemente ya lo requieren en original. Tienen que estar claros con el tema del Incoterm. Obviamente eso es un tema asociado a la compra-venta, pero no deja de ser importante por efectos de, digamos, del custo comply para los procesos, las declaraciones de aduanas, bien en origen o bien en destino. El tema del código arancelario, por más que queramos quitarlo de allí, por más que la inteligencia artificial existe, hasta el momento lo que hace es ayudar, pero no va a estar eliminado. La valoración de importación de mercancía, cuando estamos hablando de exportación, no aplica, pero obviamente aplica para el país de destino. Pero cuando el exportador requiere importar para manufacturar o fabricar productos terminados aquí en Venezuela, en materia de importación no se aplica. Estar pendiente de las restricciones que se traducen en permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera, etiquetados. Estar muy claro con la determinación en materia de conceptos fiscales, es decir, la tarifa arancelaria, la tasa por determinación que está estrictamente en importaciones vinculadas con el valor y obviamente el IVA. Requisitos de origen en el evento de que el destinatario requiera un certificado de origen expedido por la Bursa en Venezuela, porque el producto está negociado y eso le va a permitir, de acuerdo al ordenamiento del destino, amarrado con o vinculado con el acuerdo, soportar menos carga fiscal. Es decir, la tarifa arancelaria en términos más coloquiales. Hay que tener muy claro el tema de los plazos y de las otras obligaciones derivadas del uso de los regímenes aduaneros especiales. Estar pendiente con el representante aduanero de los tiempos de planificación de las líneas navieras, es decir, el cut-off, fecha de corte. Estar pendiente si el barco, como dicen en el argot venezolano, lo rolearon, esto realmente es rolón. El tema de los pagos irregulares, yo voy a definir claramente que los pagos irregulares son todos aquellos pagos que no están previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Tal cual. Llámese por la vía de la donación, llámese por la vía del regalo, llámese por la vía de la cual fuera. O sea, cualquier pago que no esté soportado debidamente por un comprobante válido, llámese factura fiscal o llámese una planilla de liquidación, un boletín de liquidación, esos pagos pues se consideran reñidos con la normativa o con el ordenamiento venezolano y en consecuencia son pagos irregulares. Aquí el compliance financiero juega un papel muy importante en no hacer pagos que no estén debidamente soportados. Y vaya que siempre me hacen preguntas sobre los pagos irregulares. Y lo dejo de último, pero no es de último, porque es de último, porque básicamente está en el proceso de último el tema de Records Management, que no es más sobre el cuidado de la información y de todos los registros asociados con nuestras transacciones. Si lo vemos a nivel de aduana, lo vemos que en aduana el representante aduanero hace un file, hace un expediente con todos esos requisitos. Bueno, de esos documentos, esos documentos tienen que compartirlos digamos, con el exportador, en este caso particular, porque es la única manera de demostrar ante una eventual o una futura fiscalización que usted dio cumplimiento con eso. Y un file espejo debe contar el representante aduanero. Que pasan 4 años y no hace un control posterior, tanto usted como el exportador como el representante aduanero tienen que tener un expediente. Ahí no vale decir, no, que se me perdió, no, que no me acuerdo, no, que el sistema no registra el número de duda, no.
Hasta tanto las obligaciones no estén prescritas, yo debo tener mi file documental, es decir, es la única manera de demostrar el ingreso y la salida ilícita de mi país. Y de hecho, el tema de las exportadoras van a requerir la declaración de aduana y los soportes para efecto de la venta de divisas. Y es un tiempo que yo llamo breve. ¿Cómo realizarlo? Bueno, es un tema de culturas, todos tenemos que bailar al mismo son. Desde el máximo jerarca hasta el mínimo jerarca. Todos tenemos que estar ganados a esto. Establecer la cultura tiene que ver con lo mismo. Identificar los nichos de riesgo. Bueno, ¿cuáles son? ¿A dónde nos va a llevar los nichos de riesgo? A penalidades, a retrasos, a requerimientos adicionales, por supuesto, a sobrecostos y a pago irregular. Eso es lo que no queremos. Eso es precisamente todo lo que debemos hacer. Tenemos que mover la montaña para que estos puntos representados en penalidades, retrasos, requerimientos, sobrecostos y pagos regulares no existan en mi organización. No los conozco, no se producen. ¿Qué hago para que no se produzcan las penalidades, sobrecostos, requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera? Estos son algunos tips que le doy. Política de reporte. Aprovechando que hoy el día del periodista, tiene que haber reportes por todos lados, pero reportes organizados, de manera tal que si yo le digo a mi equipo, yo el viernes a las 3 de la tarde, yo necesito un reporte que me indique con detalle y se lo confecciono, no es que se lo digo, yo le estructuro el reporte. Yo necesito esa información que me va a permitir a mí saber cuántas dudas están en proceso, por ejemplo. Cuántas dudas están casi por llegar a multa. Es decir, un viernes, el lunes caen en multa. Bueno, entonces el personal hoy tiene que quedarse, por ejemplo. Malo. ¿Por qué? Porque sabemos por experiencia que la gran probabilidad es que los viernes de la tarde no haya sido un día. Entonces no podemos esperar el viernes de la tarde. Entonces tengo que correr el reporte entonces para el jueves. Entonces toda esa casuística tiene que estar en el ambiente a la hora que yo voy a documentar un proceso. El tema de los KPI, indicadores de gestión, esenciales para el tema gerencial de seguimiento. No sé cómo se puede gerenciar un proceso tan dinámico, con tanto cabo suelto como es el proceso de exportaciones, el proceso de aduanas, sin tener indicadores. Y no es que los tenga, es que tengo que revisarlos casi que a diario, cada 2 días, cada 3 días, máximo una semana. Tengo que revisarlo con mi equipo, ver cuáles son los procesos que están corriendo, ver cuáles son las dudas, ver cuáles son los embarques y tomar acciones sobre la marcha. Obviamente hay que designar un compliance officer que obviamente con un equipo lo haga. Tener una política instalada de control y seguimiento a todo nivel. Bueno, entonces aquí concluyo yo, pero esas conclusiones se las voy a dejar a ustedes. O la podemos compartir ahorita en el ratito que me van a dar o que nos van a dar para efectos del feedback de las preguntas y respuestas. Es una nueva metodología, digamos que es un nuevo orden, porque ahora voy a seguir cumpliendo, pero definitivamente bajo otra metodología. Es decir, yo me gradué en la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública y para ello tuve que hacer una tesis y la tesis tiene una metodología. Ahora voy a hacer una maestría en otra institución, lo voy a hacer en Harvard, por ejemplo, y ahí la estructura cambia. A lo mejor va a seguir viendo el planteamiento de problemas, pero a lo mejor no es justificación. A lo mejor me van a pedir en vez de un objetivo general, me van a pedir 2 objetivos específicos. De eso se trata el compliance haciendo el parangón. Es decir, vamos a contar con nuevas herramientas a los cuales estamos completamente persuadidos como organización. Y aquí tiene que cumplirla. Algo así como que le dijo Montesquieu. La ley debe ser como la muerte. Todos debemos cumplirla. Señores, por último les traigo pensamiento, una frase, un eslogan donde el máximo organismo rector intergubernamental del cual siempre hablamos, la Organización Mundial de Aduanas.
que por cierto, a partir del 1 de enero del año 2024, va a contar con un nuevo jefe, un nuevo secretario. Y dice así, para que le gusta la música: el sector privado desempeña un papel clave en el custom compliance al adoptar prácticas empresariales responsables, cumplir con las relaciones aduaneras y colaborar con las aduanas en la gestión de riesgo. Señores, agradecidos por el ratito, dispénsenme si me extralimité, pero el tema da para eso y para mucho más. Aquí estoy para atender. Muchísimas gracias por su presentación, profesor Gerardo. De verdad que excelente como siempre. El cumplimiento aduanero es un tema que, aunque esté en auge desde hace mucho tiempo, su profundización queda siempre como por encima. Entonces, gracias a usted el día de hoy hemos podido profundizar un poco más en un tema que es tan importante porque, como usted bien lo dice, si no tenemos un correcto cumplimiento, nos caen todos los problemas innecesarios que, si se siguen las normas y las pautas adecuadas, no va a suceder. Aquí tenemos varios comentarios agradeciendo su ponencia como siempre. La participación también de hecho tenemos aquí a Maritza Bartoli de la Cámara Venezolano-Francesa. Bueno, para ABEX es fundamental generar estos espacios, generar estos momentos de compartir, de disertar de diferentes temas, porque esa es la manera en que podemos mantenernos actualizados también. Tenemos presencia el día de hoy muchos compañeros de aduanas y comercio exterior. A todos les damos la más sincera y grata bienvenida. También la señora Maritza nos comenta que cuánto y a qué nivel las empresas venezolanas se encuentran trabajando en programas compliance o procesos similares y con cuáles podemos contar en Venezuela. Ella le hace esa pregunta, profesor. Oye, Maritza no puede irse sin preguntar, pero bueno, pero está bien. Sobre todo las empresas grandes internacionales, no voy a decir nombres por razones obvias, las empresas aduanas grandes, las empresas de flete, empresas medianas también, sobre todo, cuyo líder está aquí como oyente. Calificaría yo que todavía incipiente. Faltan muchas empresas por acogerse a eso o algo parecido. O sea, no necesita, es muy importante la pregunta de Maritza, no necesito gastar grandes cantidades de dinero, contratar auditores ISO para poner en marcha algo, sobre todo si soy pequeño. Yo catalogo eso, equiparo eso como la casa. O sea, a lo mejor tú eres muy humilde, pero si tienes la casa limpia, la casa transparente, brilla, a lo mejor no tienes los medios necesarios para comprarte una pulidora, pero aunque sea con trapo pules y comprarte un poquito de cera. O sea, que se da la intención y que se da la organización. Muchas veces yo he participado de privado, que me han llamado en controles posteriores. Entonces cuando empiezo a pedir documentación, dame la duda, dame la factura, lo básico, dame el RIF, de todos los embarques. Vamos a suponer que se empieza embarque, entonces empieza, como yo digo en clase, empiezan a patinar. No, que yo no lo tengo, no, que la gente aduana no me lo mandó. O sea, evidentemente las excusas sobran. Tú debes tener eso, tanto digital como en físico, porque esa es la prueba del delito. Es decir, tú vas a tener esos documentos porque va a ser el principio del inicio, como digo yo, para que cualquier autoridad lo tenga. Entonces, desafortunadamente en Venezuela ha llegado relativamente tarde, pero sin embargo nunca es tarde cuando las empresas quieren disciplinarse. Básicamente es una disciplina, es una cultura donde todos tenemos que ponerla en práctica, aunque sea en menor escala, pero que se vea algo. Gracias, Maritza, como siempre, por la pregunta. No, es que como usted dice, no es solamente, como usted dice, no hace falta tener grandes recursos, pero sí la organización y la intención, porque como usted bien lo acaba de explicar, con lo más básico podemos lograr mucho sin necesidad de estar gastando. Pero, ¿qué pasa cuando nos llegan
los llega las supervisiones así sorpresa y nos piden la mano así, ay, ¿dónde está el RIF de la empresa? Eso nos pasa no solo en cumplimiento de anhelo, sino a nivel de todo. Ay, yo no lo tengo, ay, yo no sé. Ahí empiezan realmente los inconvenientes y sin necesidad, porque si es una empresa que se está dedicando a la parte de aduana, lo más lógico es que por cada marca mantengan toda su documentación en regla. Eso es una de las cosas que siempre nosotros solicitamos, inclusive a o sea, algo que hacemos el llamado a todos nuestros empresarios, que tengan todo al día y que si falta algo, falta alguna declaración, bueno, busquen la ayuda necesaria, porque entendemos que hay veces que no se sabe, bueno, pero tenemos que aprender entre todos. Aquí tenemos un comentario de Joana Martínez de ESAEC, agradeciendo su ponencia, y que lo importante del desarrollo de la cultura y el proceso de inversión es que es a grande o poca escala que ello conlleva. Y es un engranaje. También tenemos, bueno, un comentario del profesor Harry López, que tiene el micrófono si desea intervenir, profesor, que indica que si cree usted que existe el compliance en la administración aduanera venezolana. La administración pública, obviamente el ordenamiento lo tiene, porque ahí tenemos la ley orgánica de administración pública y tenemos otros instrumentos, la ley de simplificación, inclusive disposición de la ley orgánica de aduana, pero para mí es un área de mejora. La administración aduanera tiene que mejorar en ese aspecto, sobre todo en esto de asistir a una tesis de posgrado donde haciendo uso o no del acuerdo de facilitación del comercio, la mayoría de los procesos tienen que estar colgados en la página web, porque cuando normalmente se va a hacer un procedimiento, entonces hay que llamar o ir a la aduana, entonces la información que está en la aduana probablemente es muy informal, no es documentada, entonces cuando tú haces lo que te dijo el funcionario, entonces preguntas el funcionario que le tocó, no es el mismo criterio, entonces ahí se forma, por la verdad en términos coloquiales, la zampablera. Entonces, en la medida que tengamos procedimientos transparentes de parte de la administración pública, procedimientos divulgados, procedimientos que respetemos las partes públicas y privadas, ahí también se está cumpliendo compliance, pero atendiendo a la respuesta es un área mejor. Ok. Espero que haya quedado bien respondida su pregunta, profesor Harry, porque bueno, gracias a ello es necesario hacernos eco de brindarle también esta información a lo que son los ministerios, la parte de administración aduanera y la parte pública, que es necesario tener esta transparencia para que nuestros empresarios también puedan estar al día con todo sin necesidad de estar pasando trabajo. Tenemos también un comentario aquí del coronel José Villamizar, que agradece por la invitación. Nosotros le agradecemos a usted por su asistencia. Él es el encargado de lo que es la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal. Está llevando un proyecto de ley allá bastante interesante y complejo, porque, bueno, sabemos que ahorita la deforestación que vivimos en el país, en virtud o quizás inconveniente de otras áreas, se nos está viniendo encima. Así que gracias a usted por acompañarnos hoy. Tenemos aquí a Manuel Chacón, que le consulta al profesor Gerardo que si desde el área aduanera, ¿cómo ve actualmente el Cost of Compliance en la agencia de aduana? Y si cree necesario introducir esta figura en la rutina cotidiana. Bueno, primero que todo, saludos al coronel Villamizar, un compañero de lucha en materia de zonas económicas especiales, no hay ahorita, por lo menos en el año 2018. Con respecto a Manuelito, que también pregunta siempre, a Dios gracias, déjeme decirle que es un área donde tenemos que avanzar. Si por ejemplo vemos los requisitos de la OEA en nuestros hermanos colombianos, ahí podemos ver un parangón fácil de cuántas cosas necesitamos nosotros para que nuestros sujetos privados en materia de representación aduanera se acojan a eso. Hay unos más adosados que otros, pero evidentemente pues hay mucha tela que cortar en ese sentido. Ok, profesor, gracias. Bueno, agradecimiento también de nuestro cuerpo docente, tenemos los Serafín Ferreira. Y aquí un comentario de Luis Oliveira,
que dice que de acuerdo a su criterio, ¿cuál sería la relación entre el compliance y la BUCE para estimular las exportaciones? La BUCE es una institución, es una herramienta, es una instancia donde lo ideal sería que estén previstos todas las gestiones, todos los trámites inherentes a la exportación, a título de que el exportador solamente tenga un solo punto de contacto. Pero evidentemente eso debe estar soportado por una relación de compliance con los distintos organismos públicos, porque la BUCE en principio no es competente para emitir un permiso de exportación de sardinas, por decir algún producto. Ella lo que hace es focalizar el proceso, velar porque este proceso se cumpla en los términos de ley, y allí caemos en el compliance. Si la ley orgánica de procedimiento administrativo indica que la administración tiene un lapso de 20 días hábiles para responder como techo, y yo solicito un permiso de exportación de sardinas, la BUCE tiene que velar porque el ministerio correspondiente emita pronunciamiento dentro de ese lapso de 20 días. Eso es compliance. Eso es dándole cumplimiento a la norma sustantiva que existe a los efectos. ¿Que 20 días es muy poquito? Bueno, entonces, ¿a quién le compete modificar la ley de procedimiento administrativo, que ya tiene más de 40 años, y no le pone 20 y 40? Pero eso es salirse del mercado. Señores, tenemos que ser transparentes, tenemos que tener cultura de servicio, sobre todo los exportadores. Yo vengo en mis inicios de profesionales de trabajar en el extinto Instituto de Comercio Exterior, donde era un instituto por excelencia de apoyo a los exportadores, entre otras funciones de integración que tenía. Y ahí no podía pisar abrir la puerta a un exportador porque ya le caían varios funcionarios. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? ¿Dónde puedo ayudarlo? Y para ese entonces, aquellos que me acompañan en edad, existía lo que llamaban la taquilla única de exportación, que es una versión antigua de lo que es la BUCE ahora. Obviamente la BUCE con mucho más amplitud, pero es compliance al final. O sea, todo lo que está en la norma y haya que ejecutarlo, eso es compliance. Si estamos incumpliéndonos, estamos, como dicen en Estados Unidos, no compliance. O sea, no estamos cumpliendo sencillamente. Gracias, profesor Oliveira, por hacerme la pregunta. Sí, bueno, aquí un comentario de Nelson González que comenta que las verificadoras en aquellos años nos ayudaban a cumplir el proceso de exportación y le daban más seguridad a los compradores. ¿Qué opina de ello? Bueno, saludos a Nelson. Sí, de una u otra forma, ciertos aspectos vinculados con cantidades, aspectos vinculados con clasificación arancelaria, aunque en principio aspectos relacionados con la calidad del producto, con la existencia obviamente del vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, de una u otra forma, avalado a ciertos aspectos. Lo único que eso introduce un costo adicional al proceso, porque eso no es gratuito. Sin embargo, pues Venezuela tomó la decisión de desincorporarla hacia ahí. ¿Quién más pregunta? Sí, una última, bueno, no sé si es la última, pero veremos, de Jorge Aroca, que le pregunta qué faltaría para que se perfeccione la BUCE y sea eficiente como ocurre en otros países. ¿Me escuchó, profe? Te escuché, pero no escuché la pregunta. Ok, Jorge Aroca le consulta qué faltaría para que se perfeccione la BUCE y sea eficiente como ocurre en otros países. Bueno, yo tengo entendido extraoficialmente que se están haciendo desarrollos para no quizás aproximarla como están otros países. Porque como yo veo, y bueno, es un juicio de valor muy personal, como yo veo, el tema de la BUCE es un tema que invade competencia, o se sienten las personas con las competencias invadidas, y definitivamente eso ha tardado un poco su implementación.
a la par de que faltan obviamente desarrollo de sistemas. Pero es un tema sobre todo de voluntad. Es un tema de querer hacer las cosas. A usted le consta que es de Avex, que insiste, se reitera, uno se reúne 1, 2, 3 veces, dicen que sí, o por lo menos no dicen que no, y hasta el momento pues cosas han costado. Por ejemplo, el tema del vencimiento, de la prórroga, de la dispensa de los regímenes, a usted le consta que 15, 20 días antes usted y yo empezamos intercambiando mensajes. Yo le digo la prórroga, le escribo los sábados, la prórroga, y yo no soy exportador, pero obviamente estoy pendiente porque es un tema país, no es un tema de Gerardo Silva, de Medir, es un tema país. Y yo entiendo y sé, perdón, que eso afecta a los exportadores. Entonces, la pregunta es, si estamos en compliance todos como país, ¿por qué la prórroga no sale publicada tarde una semana antes de? Y así todos estamos tranquilos. Y evidentemente, si tuviéramos esa voluntad, los recursos existen. Los recursos tanto financieros como materiales como humanos. Me acuerdo de mi clase en la universidad. Eso existe. Que a lo mejor no vamos a tener la mejor bus del mundo. No, vamos progresivamente, paulatinamente, y vamos implementando etapas, pero donde se le vaya viendo el queso a la tostada. Gracias, don Jorge, por la pregunta. Siempre esté preocupado. Jorge Aroca, representante de Cámara Región Central, Estado Carabobo. Exacto. Gracias, profesor Gerardo. Bueno, creo que ya hemos cerrado la ronda de preguntas que estuvo bastante interesante. Gracias a cada uno de los que participaron. Gracias también a usted por tomarse el tiempo para realizar esta presentación. Sabemos que está bastante ocupado, pero para nosotros de acá desde Avex también es un orgullo, es un honor contar con profesionales como usted, que están en el área de aduanas y comercio exterior y que nos hacen ver que a la aduana, que la parte de las exportaciones, perdón, es mucho más que simplemente pasar por aduana. Bueno, aquí los datos de contacto del profesor Gerardo Silva, que bueno, sus redes sociales, su número telefónico, su correo para el que lo necesite. Igual acá desde Avex también lo pueden contactar y estaremos con todo el gusto del mundo. Bueno, ya para finalizar, agradecemos a cada uno que nos haya acompañado. Agradecemos también a nuestros patrocinantes por hacer esto posible, como lo comenté en un principio, de manera gratuita. Dígame, profesor. No, quisiera despedirme, pero después usted, o no sé si primero yo, después usted. No, pues adelante, como aquí recuerda que el protocolo lo terminamos diciendo nosotros mismos. Adelante. No, y me dijeron hasta las 10 y estoy on time. Sí, bueno, sí. quisiera darle las gracias a todos. Aquí voy a pasar lista, Raúl Caballero, nuestra digna representante de allá del estado Sucre. Saludos a todos, por supuesto, Teresa Castillo, una consecuente especialista que siempre está pendiente de todo, Joan Rodríguez, la misma Joana de Sai que intervino, el colega Jesús Cuduelo, que siempre está presente. Y bueno, lo más difícil es comenzar. Una vez que comencemos, de a poquito podemos ir organizando la casa, construyendo los procedimientos, fijándonos metas, fijándonos planes de acción, pero lo importante es comenzar. Muchas gracias a todos por estos minutos. Disculpen lo reiterado que fui, pero evidentemente aquellas personas que hemos trabajado bajo ambiente de compliance, al principio cuesta resistencia al cambio, pero una vez que nos acostumbramos, ya empezamos a mandar y a pedir y a buscar y a construir por sí solo. O sea, es un tema de cultura. Gracias a todos, nuevamente a Elizabeth, la doctora Guerrero, la representación del Tigre. Gracias por estar presente. Gracias a cada uno por participar. Finalmente agradecemos a nuestros patrocinantes y nuestros aliados, Banco Exeolín, Servicios Aduaneros Especializados del Caribe, SAEC,
Taurel, Banesco Banco Universal, Banco Nacional de Crédito, MMGL Global Logistics, Casa Franceschi, Mercantil Banco, Expansiones. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Amén a nuestros participantes del día de hoy y les estaremos avisando de cuándo será la próxima conferencia ya en el mes de julio. Que tengan todos una excelente mañana. Gracias, hasta luego. Un abrazo para todos.